inclinación de su eje y a la oscilación de su eje. Es decir, la zona que más cerca está del Sol tendrá más calor que la zona que está más lejos del Sol. Hay otros factores determinantes. Está la temperatura del centro de la Tierra, 5.000 grados. Está la latitud, es decir, a igualdad de concentración de carbónico, hace distinta temperatura en el polo norte que en el Ecuador. La concentración es la misma. Las corrientes oceánicas, ahora parece ser, ahora están diciendo que la corriente del Golfo se está invirtiendo y que vamos a entrar en un periodo glacial. Eso lo están diciendo los físicos recientemente. El efecto albedo es la reflexión de la luz o de las radiaciones por la Tierra o por las sustancias, o por el hielo, etc. El fenómeno del Niño. El único estudio, un análisis que se ha hecho es sobre el efecto, el fenómeno del Niño que se ha visto, que en determinadas zonas de Venezuela había una relación entre la temperatura de las corrientes y la pluviometría. En cualquier caso, hay muchos factores que pueden influir con el clima. Yo pienso que el sol es determinante, porque en una teoría de casa, de ir por casa, muy, muy infantil, pero tú puedes poner una olla express con lo que sea, con agua dentro, y la cierras herméticamente, encima en una encimera. Si no le pones el fuego, por mucho que tenga, no se calienta el agua. Luego algo tendrá que ver el calor que se ejerce sobre el invernadero. Se ha hecho un análisis multivariante, es decir, tenemos unos sistemas, unos institutos informáticos muy potentes, con unos estadistas buenísimos, que en lugar de hacerse prospecciones para las votaciones, pueden analizar estas cosas. Un análisis multivariante nos cuantificaría la importancia de cada factor en el cambio climático y sabríamos estadísticamente qué importancia tiene cada factor en el cambio climático. Esto no lo sabemos. La situación actual, vamos a ver lo que tenemos. Vamos a dejar, porque dice, si los combustibles fósiles son la causa, vamos a dejar de producirlos. Que no se produzca y resolvemos el problema. Vamos a sacar otras formas de energía, otras formas. Sin embargo, en la conferencia de la ONU, la última sobre cambio climático en Dubái, los países productores y los consumidores de petróleo, que son la ONU, que es la que dice que es el peligro, ¿no? El secretario general de la ONU dice que no hay que dar propaganda sobre los combustibles nuevos. No llegaron a un acuerdo. Dijeron que a lo mejor tal vez habría que haber tendencia a disminuir y que de aquí 50 años veríamos qué pasa. Nadie ha dicho que van a dejar de producir. Es más, están encontrando grandes reservas de combustibles fósiles. Países de los que depende la ONU, que tienen derecho a veto, como Estados Unidos, como China, como Rusia, están haciendo prospección y encontrando grandes depósitos. Creemos que van a dejar de producir combustibles y luego, hoy por hoy, no parece posible que los motores que funcionen con baterías vayan a sustituir. Por tanto, creo que durante un tiempo nos vamos a tener que seguir tragando los combustibles móviles. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Ya queda poco. ¿Qué quieres? Ya queda poco. Y luego el examen, Las soluciones pueden ser los sistemas captores de carbónico, que los hay, boyas de roca caliza, rocas que absorben carbónico, tecnologías de membranas mediante líquidos iónicos, filtro de carbónico en los coches, conversión de varios. Ahora se ha visto que el océano puede absorber grandes cantidades de carbono. Los anestesiólogos, que reciclamos el carbónico y no tenemos el océano, lo hemos resuelto con un canister de cal soldada. Es decir, nosotros los anestesiólogos, cuando administramos anestésicos inhalatorios que son caros y que contaminan la atmósfera por los fluorados que afectan la capa de ozono, no podemos desperdiciarlos. Entonces le damos una concentración al paciente y la que expira la volvemos a reintroducir para volver a aprovechar ese agente anestésico. Eso se llama circuito circular y los gases expirados se vuelven a reintroducir. Pero el carbónico expirado, si se vuelve a reintroducir, va aumentando el carbónico que el paciente produce, con lo cual iríamos aumentando y al final el paciente reventaría con una acidosis respiratoria. Entonces ese carbónico hay que
Entonces, en la rama inspiratoria, antes de que el gas entre en el paciente, colocamos un depósito que se llama canister de cal sodada. Al pasar el carbónico por ahí, reacciona y se forman carbonatos, sobre todo carbonato cálcico, carbonato potásico. Desprende agua que humidifica y va bien para el paciente porque humidifica los gases y desprende calor que también los calienta y va bien para el paciente y no deja pasar el carbónico. Estos filtros, cada 2 kilos, suelen valer unos 6 euros y pueden durar 15 o 20 días o un mes. Es muy barato. Podrían ponerlo en los coches fácilmente y absorbe el carbónico. Entonces los filtros son útiles. Pero lo más importante, la solución más eficiente es la fotosíntesis, es decir, la replantación. Cualquier gestor, si se precia de ello en una empresa, en un contexto empresarial, debe cambiar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. Pues vamos a gestionar bien el carbónico y convertir una amenaza en una oportunidad. Aumenta el carbónico, plantamos más árboles y vamos a tener más oxígeno para la humanidad. Esa es la solución, la reforestación. Sin embargo, Brasil, que es uno de los primeros que firmó el protocolo de Kioto y que es uno de los que más empujan hacia la política verde y hacia esto del cambio climático, pues está deforestando el Amazonas. Lógico que es porque económicamente les interesa, pero ese dinero se les puede dar, es decir, quienes utilizamos el oxígeno les pagamos una cuota y que no se deforeste el Amazonas. La solución, a mi juicio, es la reforestación. Y nada más, ya acabo con esto. 9 puntos que voy a resumir todo lo que he dicho y es: el aumento de temperatura media de la Tierra se ha cuantificado y parece evidente. La NASA y la IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, mediante una campaña mediática muy agresiva, responsabiliza del cambio climático al efecto invernadero causado por el CO2 resultante de la ignición de los combustibles orgánicos. Estas afirmaciones, lo siento, pero carecen de evidencia científica. La clave de la cuestión es cuánta energía devuelve a la Tierra un modo de carbónico. Cuando sepamos esto, habremos cuantificado el efecto invernadero del carbónico. No se duda de que el carbónico es capaz de devolver una parte de su radiación del Sol que se escapa de la atmósfera, de rayos infrarrojos, por el efecto albedo, es decir, de reflejo de rayos. Pero su concentración atmosférica es del 0,04%, no lo olvidemos. Este es el porcentaje con el que contribuye el carbónico al efecto invernadero. Su concentración es del 0,04%. La curva de Kelvin, ya lo hemos visto, presenta el sesgo de no incluir en el fondo de escala 1 millón en 1 millón. Si se habla de partes por millón. Si se habla de tantos por cien, sabe lo que es 100, partes por millón, 1 millón. La influencia del carbónico con 400 partes por millón es inferior al efecto que ejercería la ciudad de Madrid, 657 metros sobre el nivel del mar, sobre un satélite cuya órbita circulase en el límite de la atmósfera, 1000 kilómetros. Para considerar el efecto contaminante del carbónico hay que recordar que el aire expirado por una persona que realiza la maniobra del boca a boca para reanimar a un paciente que se encuentra en parada cardíaca tiene una concentración de carbónico entre 55 y 6.000 partes por millón, y con ese aire le puede devolver la vida. Se debe fomentar, eso es incuestionable, se debe fomentar el desarrollo de energías alternativas, limpias, no contaminantes, y que no alteren el equilibrio de la naturaleza. Pero dado que es impensable en un futuro cercano prescindir de los combustibles fósiles, hay que realizar sistemas captores de carbónico, de los que el más importante, a mi juicio, es la reforestación, ya que el CO2 nos devuelve el oxígeno. Quiero acabar con esta frase de Luis Pasteur: duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. He puesto una frase en la primera diapositiva que es mía y que me reafirmo. Dudar
no es malo. Lo malo es impedir que se duda. Muchas gracias por tu buena información. Seguro que te ha costado mucho trabajo prepararte tanta información. Pero bueno, como tenemos después el vídeo, lo volveremos a oír tranquilamente en casa. Y te digo que muchas gracias por tu buena información. Y ahora María Ángeles te va a hacer un pequeño detalle para que te lleves un recuerdo del Faro de Alejandría. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y con tanta información y haber hecho tanta Bueno, el libro es Los nombres sobre la arena. Aquí tenemos al autor Vicente Ibáñez Roas. También te lo regalamos por tu paso por aquí. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas, vamos a hablar de quién vendrá la semana, bueno, dentro de 15 días. Es un teniente de la Guardia Civil de Altea, Miguel Ángel Muñoz Teresa se llama, y él nos hablará sobre la Guardia Civil, una historia vinculada a la sociedad. Así que dentro de 15 días recibiréis la información y aquí nos veremos. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Zabal. Sí, querido amigo Rob, la verdad que es muy interesante, pero la verdad es que surgen una serie de dudas que tú has planteado, evidentemente, y que también tienes pues esas que intentas contestarte, pero a la vez Vamos a dudas, escuchar, por favor. que a la vez dudas bueno, de esos estudios que han habido, que hechos por primeras espadas y muy científicos. Entonces, claro, la relación de la subida de temperaturas ha subido 1,5 con el tema del dióxido de carbono. Sin embargo, en el este de Atacama parece que no se produce esa correlación. Es decir, la temperatura por las mañanas sube una barbaridad hasta 50 grados y por las noches baja 40 grados bajo cero. Y es constante el CO2. O sea, ¿cómo se puede explicar el miedo que le tenemos al dióxido de carbono cuando yo creo que es una parte fundamental de la existencia de la vida? No si existiera el dióxido de carbono estaríamos todos muertos. Yo creo, gracias por la pregunta, Paco. Efectivamente, lo que viene a decir del desierto de Atacama es que hay otros factores que influyen. Lo que pasa es que, y eso es cosecha propia, los demás factores no dependen del hombre, dependen de la naturaleza. Es decir, no nos pueden culpabilizar. De lo único que nos pueden culpabilizar es del carbono. Lo único que nos puede Culpabilizar al hombre, claro. Si aumenta los grados del sol, ¿qué vas a hacer? Si aumenta el vapor de agua, que es el principal factor del cambio, ¿qué vas a hacer? Si aumentan las nubes en determinadas... Si las corrientes del océano se están transformando en efecto el niño. El carbónico es lo único que depende de la persona. Y a mi juicio es la única ¿A qué cosa. le van a echar la culpa? ¿Ya está? ¿Te has quedado conforme? Sí, sí. Juan, por favor. Sí, bueno, yo quería decir una cosa. En primer lugar, felicitarle su espíritu de investigación, pero decirle que está usted hablando de cosas totalmente distintas. Al decir CO2, me ha puesto usted la gráfica de Mauna Loa. Estamos analizando el CO2 que produce el propio planeta. O sea que vamos a ir poniendo las cosas sobre los puntos. Sí que efectivamente el CO2, lo digo como geógrafo, como climatólogo, el CO2 es culpable de buena parte y la acción antrópica es, pero concretamente lo que usted está poniendo ahí son esas cuestiones de lo que los volcanes están lanzando. Y lo que sí que tenemos cierto es que cada X años se produce, cada X cientos de miles de años, se produce un fenómeno de glaciación o de involución climática en ese sentido. Por lo tanto, distingamos las cosas. Segundo, habla usted del efecto invernadero. Nos ha puesto un invernadero y el planeta. El efecto invernadero es
es una explicación a la gente qué es lo que ocurre con un invernadero, porque está usted hablando del balance energético del planeta. Con lo que posibilita la vida del planeta es la variación de 0,098 vatios por metro cuadrado entre el balance energético del planeta, lo que entra por lo que sale. Quiero decir que nos ha puesto usted muy buenas cosas, pero creo que ha mezclado una serie de detalles. El IPCC es un invento en un momento determinado contra los combustibles fósiles que hace la Universidad de East Anglia y patrocina Naciones Unidas. Si Simple ya ha pasado mejor vida y ya se ha normalizado la cosa. No obstante, el sexto informe lo tuvimos en noviembre del 23, recibimos el sexto informe. Le felicito por la investigación que ha hecho. Muchas de las cuestiones que usted nos ha puesto, muchas ecuaciones ya están resueltas. Y el problema no es el CO2, son los gases de efecto invernadero, los que usted puede meter todos, y entre ellos el principal, el vapor de agua. El 99,8% del problema nos lo genera el vapor de agua, pero es que lo necesitamos. Por lo tanto, quiero decir, el CO2 no le eche la culpa porque los invernaderos, no le eche usted, no le eche la gente la culpa. Los invernaderos, por lo general, por las noches le meten unos chutes de CO2 a que congelaamos unos tomates más rojos y muchas cosas más. O sea que el CO2 no es un problema, pero en un momento determinado, desde el Bank Arrhenius, cuando empezó a trabajar esto en el siglo XIX, ya dijo que el culpable era el CO2 y le hemos echado la culpa al CO2. Pero bueno, y se ha quedado con el San Benito. Le felicito por su investigación, pero le digo que casi todas las cuestiones que ha planteado están ya resueltas en todos los papers de investigación climática que puede encontrar en Internet. Sí, muchas gracias. La intención es suscitar la reflexión, ¿no? El estudio, el que nos creamos lo que nos demuestren. Muchas gracias. Muy bien. Vicente. Sí, bueno, yo quiero felicitar al doctor Compaña. Además, me llama la atención cómo un anestesista acaba evolucionando a preocuparse de estas cuestiones climáticas debido a su propio trabajo. Y todo recordar todas las leyes de los gases, de Gay-Lussac, de Dalton, etcétera, de las presiones parciales, que es como cuando uno hace submarinismo y provoca también muchos problemas justamente por la misma cuestión. Yo pienso que quizá, como en los países subdesarrollados la natalidad es enorme, o sea, una familia puede tener 20 hijos, eso supone una deforestación o darles algo para cocinar barato. Es decir, ahí si esas familias no pueden cocinar, acabarán deforestando lo que tienen alrededor. Con lo cual, yo creo que va por ahí el problema, es reforestar, pero hay que tener unos combustibles fósiles, por el contrario, económicos. Y que esa sería un poco la solución. Y que, bueno, me gusta mucho recordar todo ese formulerío típico de... De acuerdo, está claro que los países de bajo nivel de desarrollo no me gustan los desarrollados, porque es gente muy válida, lo que pasa es que no tienen recursos. Deberíamos darles la infraestructura, los recursos para que se desarrollen. O sea, la gran diferencia que hay entre unos países y otros no es previsible. Y eso son pues, un gran problema a todos los niveles. ¿Sí? A todos los niveles, sí. Pilar. A ver, es un tema muy interesante, pero yo pienso que algunos son bastante neófitos en todo el planteamiento que ha hecho usted. Sí que es cierto que ha dicho que hay una relación entre el anestesista y el CO2. Entonces, yo me pregunto, es que no lo sé, por eso me pregunto, ¿qué pasa? Que cuando colocáis la anestesia a los enfermos, ¿le inyectáis CO2? No. Perdón, otra cosa. También has dicho, ¿no?, que hay operaciones que en el caso de la laparoscopia, que para trabajar y ver bien, por ejemplo, la operación de vesícula, ¿no?, inyectan un gas para... Se inyecta CO2. Sí. Por eso digo que se inyecta el CO2. ¿No? Sí me ha parecido curioso, porque yo he oído que si... Aquí está el doctor Morante, que se lo Oye, sabe eso perdona, muy bien. es que se te inyecta un gas para que podamos ver Sí, bien... se distienden las gasas y mejor, si no las gasas intestinales están pegadas y no se ven. Y no sabía que era el CO2. Sí. Y por ejemplo, en una anestesia de cataratas también inyectáis... Eso es otra cosa, no. Vamos a por partes. Porque yo he visto una fotografía que era un... ¿no? Sí, Parecía que era un vamos estudio por de partes. cataratas. Vamos por No partes. sé. Primero, en la anestesia no se inyecta CO2, ¿no? Cuando se inyecta
La anestesia se administra muchas veces con ventilación espontánea, pero muchas veces con ventilación artificial. Un respirador introduce, se programa gases, oxígeno, nitrógeno y si queremos utilizar gases anestésicos, vapores anestésicos. El vapor anestésico, para no derrocharlo, para que no el expirado lo tiremos, se vuelve a reintroducir. Pero claro, durante la expiración el paciente ha lanzado su carbónico, es decir, el paciente en su metabolismo chupa el oxígeno, las células se alimentan de eso y como producto del desecho lanza carbónico. Y ese carbónico va por la sangre y se tiene que eliminar. Entonces, la detección de ese carbónico primera es importante. Es importante porque nos está diciendo cómo estamos ventilando al paciente, si estamos ventilando lo suficientemente. La ventilación, por definición, en el proceso respiratorio se distinguen dos cosas: la oxigenación, que es la captación de oxígeno, y la ventilación, que es la eliminación de carbono. Entonces eso tenemos que saberlo. Pero además de la ventilación nos está diciendo que el aparato hemodinámico, el corazón, está funcionando bien, porque es capaz de arrastrar el carbónico desde las células al alveolo para lanzarlo fuera. Entonces nos da muchísima información. Tanta información que hoy en día la monitorización básica de anestesia es obligatorio. Si no hay capnógrafo no se empieza una anestesia. Ese es por un lado. Segunda, si nosotros queremos utilizar los gases de la expiración, tenemos que eliminar el carbónico para no volverlo a reintroducir, porque en el alveolo se juntaría el que sale del metabolismo más el que le reintroducimos nosotros. Entonces eso hay que eliminarlo. Y para eliminarlo metemos en medio la calzonada o barricada, una fenomenal que coge el carbónico y no deja que entre. Lo convierte en cal, que luego se elimina y se ha acabado. Y por último, y acabo, lo que me han dicho en el ojo. En el ojo, en la catarata no se administra. El carbónico se administra en un desprendimiento de retina para que haga presión. Al hacer presión dentro, conecta la capa de la retina desprendida junto con la pared. Y entonces se utiliza por eso, no para la catarata. Y otra pregunta. ¿Por qué la gente muere por la anestesia? Porque se dan muchos Por casos. muchas causas. La gente muere por hipotensión, por infarto, por hipoxia. Al final, de todas las causas se resumen en una: falta de llegada de oxígeno al cerebro. Todas las causas que generen déficit de oxígeno en el cerebro son causas de muerte. ¿Tiene que ver algo el CO2? El CO2 tiene poco que ver. La falta de oxígeno es lo que tiene que ver. El CO2 puede ayudar. Es decir, por ejemplo, el CO2 cuando aumenta, sí que es cierto, a dosis de entre 30.000 y 80.000 partes por millón mantenido durante mucho tiempo, da cefalea. El carbónico provoca vasodilatación de los vasos cerebrales y da cefalea. Pero el carbónico al final mataría por desplazamiento del oxígeno. Pero lo que mata es la falta de oxígeno. ¿Y por qué hay falta de oxígeno? Vale, que hay más personas. ¿Por qué hay falta de oxígeno? Venga, ¿Por qué hay falta de oxígeno? Porque o se desplaza o no llega suficiente. Porque no le llega. Una parada cardíaca hace que no llegue el oxígeno al cerebro. Una parada respiratoria hace que no llegue el oxígeno al cerebro. Una hipotensión brusca, un tromboembolismo pulmonar hace que no llegue el oxígeno. Hay muchas causas. Pepe Albedo y después Antonio. Yo voy a intentar que mi pregunta no sea un discurso de exhibición. Lo único que me preocupa es, como diría un dermatólogo, vamos valorando. Porque nos hemos perdido ya con operaciones y cosas. La influencia en lo que nos atañe cada día al respirar y al... ¿Qué ocurre con el centro de la Tierra? Ahí hay un constante movimiento, un aumento de temperatura o disminución. ¿Ahí hay algún factor que lo modifique? Porque el único factor sería los volcanes. Dicho esto, ¿qué poder de transformación puede tener esto a nivel de la atmósfera? Yo a nivel, sinceramente, es un tema que desconozco. Ya he dicho que lo único que me sé del carbono. No, pero es una opinión también. Yo creo, o sea, es decir, el centro de la Tierra desconozco su ciclo, su evolución. Lo único que sé es que es un fuego que calienta hasta la corteza terrestre. La influencia con la atmósfera, sinceramente, no es. Todo eso te lo contestará Juan Díaz en su próxima conferencia. Este es otro tema que ya
Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, me ha chafado un poco. Gracias por la exposición. Me ha chafado un poco la idea. Algo muy simple y de niño. Si la Tierra es un globo terráqueo, es un globo. Si la minería y las perforaciones petrolíferas, que ahí sí que influye el ser humano, si eso influye, porque si está a 5.000 grados el centro o lo que sea, si vamos haciendo agujeritos, pienso en un globo. Cuando lo pinchas, la presión variará, o no, a lo mejor, no sé, es una simpleza. También, pero yo pienso Como que los las volcanes. formaciones petrolíferas no llegan al centro de la Tierra. O sea, las grietas y esto que se pueden producir por los movimientos sísmicos, que las tierras están en continuo movimiento, de hecho dicen que si se está partiendo, etcétera, etcétera, eso sí, pero es un tema en el que me metería en un charco porque lo desconozco. Juan, ¿querías contestarle? Porque tú eres experto en esto. Pero vamos, no tiene nada que ver, es que estamos hablando de 5.000 y pico kilómetros, una prospección que llega a 8, 10 o 12 kilómetros como mucho. O sea, no se entera, lo de abajo no se entera con lo de arriba, solamente a través de los volcanes. Los volcanes sí que se ven del centro hacia arriba, pero no hay continuidades en la corteza terrestre, no. Esto es más complejo. ¿Alguien más, Roque? ¿Querías comentar algo? ¿No? Lo que está claro, es que, vamos a ver, el carbono, al final, el dióxido de carbono, parece ser que no está peligroso. Que el dióxido de carbono parece ser que no es peligroso, o no es tan peligroso, porque hay miles de factores, se le ha echado a San Benito, al ser humano, porque tal, de la interacción, que si quemamos los combustibles fósiles, que si la industria, que si tal, y al parecer puede haber otros factores, como ha dicho Juan Díaz, el vapor, los rayos del sol, los ciclos del sol, hay otras historias y tal, y la estadística que has dado, que son 120 siglos, al parecer, para que pueda convertirse o ser las partículas de carbono puedan ser peligrosas para el ser humano luego. Y la forma de combatir esto, como mucho, y sobre este caso que es la reforestación, claro, hay soluciones. Claro. Pues nada, la última pregunta, Alfonso, y ya nos marchamos. Bueno, si no hay más preguntas, yo no voy a hacer preguntas, pero voy a intervenir un poco al margen de la conferencia. Y lo que quiero decir es que cuando vi que me enviaste el programa de que el conferenciante era Roque, Sí. oye, a mí me hizo mucha ilusión verlo. Y cuando vi el título, me sorprendió al principio. Digo, ¿Roque va a hablar de esto? Pero luego pensé, digo, pero claro que sí, si Roque es capaz de hablar de esto y de muchas cosas, porque sabe de todo. Y por no exagerar, de casi todo. Y además tiene un espíritu de curiosidad por aprender inusitado. Por eso ya no me sorprendió, digo, seguro que lo va a hacer, nos lo va a explicar. Y además sobre la influencia del CO2 sobre el calentamiento y tal, que tanto se ha hablado, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú nos has dicho ahí. Pero además, ya que me has invitado a intervenir, y al margen de esto, quiero decir que en la entrevista que ayer lo hicieron en la radio, que tú hablabas por decir esto precisamente de la influencia, que acusaban de negativista, incluso de terraplanista,